Hello, guys. Today we work with our book page number 111. 111. And the first part, well, the first activity number 4 and number 5, they are real easy. Activity number 4. Vamos a hacer un poquito más grande para que. Ahí está. Dice, the girl is jumping. Lo único que tenemos que hacer es write yes or no on the line. The girl is jumping, yes or no. The boy is drinking water, yes or no. The dad is eating soup, yes or no. The cat is washing its face, yes or no. ¿Ok? Bien rápido. Vamos a ponerles ahí cómo debe de quedar. Y después, on your notebook, put the date on it. Today is Wednesday, 25th of May 2022. Pónganle la fecha y vamos a hacer esto. Estas mismas oraciones vamos a escribirlas. Si esta dice, the girl is jumping, y ustedes dicen, no, ok, pues entonces se va a quedar así. The girl is jumping. The boy is drinking water. Yes or no. Si dicen no, pues también se queda así. The daddy is eating soup. Si dicen yes, vamos a hacer lo contrario entonces y la vamos a hacer negativa. Vamos a decir que el papá no está comiendo sopa. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué palabrita vamos a usar? Isn't. ¿Ok? The cat is washing its face. Si me dicen yes, pues tenemos que cambiar esa oración a que sea negativa. Si me dicen que no, well, entonces la dejamos igual. ¿Ok? Bueno, esa fue la otra parte. Activity number 5. Choose and write. Then complete the drawings. Ok. Vamos a hacerlo. Making, looking for. Vamos a hacer nada más esto. Making and looking for. Vamos a acomodarlas donde deben de ir. 1. His. ¿Cómo vamos a saber cuál es number 1? Pues con el pronombre que tiene ahí. His. A pencil. ¿Cuál de estas dos irá ahí? She's a salad. Making or looking for. ¿Ok? Y después, activity number 6. Estuvimos jugando un rato con con estas palabras que ya hemos visto, action words like looking for, making a cake. Estuvimos hablando acerca de eso y ustedes las actuaron, lo hicieron muy bien. Y después practicamos con las partes de la casa. Por ahí yo les decía que me trajeran algo así. I want something from the kitchen. I want something from the bathroom. I want something from the living room. Y practicamos de esa forma, ¿ok? Entonces, eso fue lo que hicimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, online too. Vamos a estar en línea otra vez. Así que nos vemos. See you later, guys. Have a great day. Bye.